la convivencia, la paz y la convivencia, la construcción de la paz y la convivencia en la Unión Europea, para mí es un concepto mucho más amplio todavía del que hemos recogido en el manifiesto de Pamplona, y Marisa lo explicaba. Primero, la convivencia no se podrá dar mientras haya unos opresores y haya unos oprimidos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras los bancos sigan desahuciando a la gente y mientras siga habiendo casas sin gente y gente sin casas, no habrá convivencia posible en la Unión Europea. Mientras haya un solo parado en la Unión Europea, no podrá haber una convivencia normal y social en la Unión Europea. Mientras la Unión Europea en su política exterior siga apoyando golpes de Estado en Ucrania, no podrá haber convivencia y no podrá ser una Unión Europea de la paz y la convivencia. Mientras la Unión Europea siga teniendo una política comercial que supone que para que las empresas europeas tengan beneficios, las empresas y los pueblos de Senegal, de Marruecos, de Túnez y de miles y de cientos de países se vean perjudicados, eso no es ni convivencia, eso no es paz y eso no es democracia. Mientras sigamos viviendo también, y seguiré poniendo ejemplos porque los hay, una Unión Europea donde se permite la expulsión ilegal de ciudadanos europeos de una etnia determinada o no, que a mí me da igual, mientras se permita la expulsión de personas de Francia en autobuses, como si fueran alimañas, como si se permita esa expulsión, eso no puede ser una Unión Europea de la paz. Y me voy a un tema más cercano que a los jóvenes y a las jóvenes nos toca mucho más de cerca. Sabemos que hay más de 300.000 personas que en los últimos años se han marchado y se calcula que ya hay más de 1 millón de personas del Estado que viven fuera por consecuencia de la crisis. Pues bien, en el año 2013, en Bélgica, 300 jóvenes, y no tan jóvenes, fueron expulsados por la sencilla razón que durante 3 meses no encontraban trabajo. Esa es la Unión Europea de la paz y de la convivencia que nos quieren vender. Esa es la Unión Europea en la que los trabajadores supuestamente tenemos libre derecho al movimiento y no lo tenemos. El que lo tiene es el capital y no los trabajadores, porque además no se nos reconocen los mismos derechos en un Estado o en otro. Y hay miles y miles de ejemplos. El último se ha vuelto a repetir, la imagen tétrica y la imagen lamentable de Lampedusa, donde los pescadores de Italia, los pescadores de Malta, tienen prohibido por ley recoger a los inmigrantes que lo único que están luchando es por salir de la guerra de Siria o por salir de la pobreza en sus países. Los pescadores tienen prohibido y los militares miran a estos inmigrantes desde sus barcazas. O, por ejemplo, en el Estado español lo tenemos bastante más claro y bastante más gráfico. Mientras el Partido Socialista nos está vendiendo que llora y lamenta las imágenes de Melilla, quien ha puesto la valla, quien ha puesto las concertinas, quien manda a la Guardia Civil a rociar con extintores a los inmigrantes, que son personas, no olvidemos, es el Partido Socialista y es el Partido Popular. Esa es la Europa de la convivencia.